Lo último que habíamos visto la clase anterior, habíamos visto muy rápidamente energía eléctrica y densidad de energía. Vamos a retomar a partir de ahí. ¿Mm? Bueno, como yo les había comentado, ¿no es cierto? En un condensador tenemos cargas positivas y cargas negativas que están separadas una cierta distancia, por lo tanto, va a haber un almacenamiento de energía potencial eléctrica. Al fin de calcular la energía almacenada en el capacitor, vamos a considerar un proceso un poco distinto al real, pero que logra el mismo resultado final. Esta suposición que vamos a hacer es posible porque la energía de la configuración no depende del proceso real de transferencia de carga, sino únicamente del resultado final. Para ello, para calcular la energía eléctrica, vamos a suponer que la carga se transfiere de manera mecánica en el espacio existente entre las dos placas. De la placa, tomamos una pequeña cantidad de carga positiva de la placa que está conectada al terminal negativo y la llevamos a la placa que está cargada positivamente. ¿Sí? O sea, tendríamos el condensador así, esta es la placa que está cargada al terminal negativo. Y por otro lado, tendríamos la placa que está cargada al terminal positivo. ¿Sí? Tomamos una carga positiva de la placa negativa y la llevamos a la placa positiva. ¿Sí? Obviamente esta placa va a repeler esta carga positiva porque está cargada positivamente. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo para llevar esta carga positiva a la placa positiva. ¿Mm? Vamos a realizar un trabajo para hacer esa transferencia. Cuando el condensador está descargado, bueno, no hace falta ningún trabajo, digamos, para transferir una carga positiva de la placa negativa a la placa positiva. Sin embargo, a medida que vamos almacenando mayor cantidad de carga en la placa positiva, va a ir apareciendo una diferencia potencial y vamos a tener que ir haciendo trabajo, ¿sí? Para mover la carga adicional debido a esa diferencia potencial. A medida que más y más carga vamos transfiriendo a la placa positiva, la diferencia potencial entre las placas va a ir aumentando y se va a ir requiriendo cada vez más trabajo. Vamos a suponer que Q es la carga del capacitor en un determinado instante, Q minúscula. Como les había comentado la vez pasada, vamos a representar con Q minúscula una carga parcial y con Q mayúscula la carga total que va a adquirir el capacitor cuando está completamente cargado. En ese momento, cuando tiene una carga Q minúscula, la diferencia potencial a través de la placa del capacitor va a ser Q, esa Q minúscula, sobre C. Y el trabajo necesario para transferir un incremento de carga diferencial de Q, de la placa que tiene una carga menos Q a la placa que tiene una carga más Q, va a ser, lo expresamos como diferencial de trabajo, igual a delta B por diferencial de Q. ¿Sí? Esto les había comentado también la vez pasada, ¿no es cierto? Recordando un poquito, nosotros definíamos como el potencial eléctrico como trabajo por unidad de carga. ¿Sí? Entonces, trabajo que tenemos que hacer contra las fuerzas del campo va a ser potencial por carga. Trabajo va a ser potencial por carga. ¿Sí? Expresando en valores diferenciales, estamos tomando un diferencial de carga, vamos a tener un diferencial de trabajo, ¿sí? Va a ser delta B, que es la diferencia potencial que tenemos cuando hay una carga Q en los condensadores, por diferencial de carga. A su vez,
vimos que delta B es Q sobre C, podemos reemplazar en la expresión anterior. Para tener el trabajo total, para cargar el condensador, integramos la expresión anterior desde 0 hasta la carga total. C es una constante, se puede sacar fuera de la integral, queda Q por diferencial de Q, cuya integral es Q cuadrado sobre 2, reemplazando los extremos de integración, Q y 0, va a quedar Q mayúscula, que es la carga total del condensador, dividido 2 por C. Este es el trabajo que tendríamos que hacer para cargar completamente el condensador. Una deducción alternativa se puede hacer a partir del gráfico, ¿no es cierto? De este gráfico es diferencia potencial en función de la carga. Habíamos visto que a medida que se va cargando el condensador, cuanto más carga tienen las placas, mayor es la diferencia potencial que hay entre las placas del condensador, ¿sí? Hay una relación directamente proporcional entre diferencia potencial y carga que sale de la misma definición de capacidad. Capacidad es Q sobre delta B. Entonces, delta B va a ser 1 sobre C por Q, ¿sí? Son directamente proporcionales delta B y Q. Y la constante de proporcionalidad es 1 sobre C. Entonces, si hacemos una representación gráfica de esta ecuación, delta B igual a 1 sobre C, esta constante por Q, me va a dar una recta, así como esta, ¿sí? Bueno, y entonces la gráfica de la diferencia potencial en función de la carga es una línea recta que tiene una pendiente, que esta sería la pendiente, 1 sobre C. El trabajo que yo requiero para mover una carga diferencial de Q, tomamos una carga diferencial, ¿no es cierto? Un diferencial de Q, en un determinado instante, cuando hay un potencial B, cuando en el condensador hay un potencial B, yo muevo una carga diferencial de Q desde la placa negativa a la placa positiva, ¿sí? Cuando ya hay una diferencia potencial B, el trabajo sería B por Q, ¿no es cierto? O sea, B en este caso por diferencial de Q. Y sería igual, si yo hago B por diferencial de Q, me da el área de ese rectángulo que está sombreado ahí. Y si quiero calcular el trabajo total, bueno, voy calculando las áreas de los sucesivos rectángulos, que correspondería al trabajo para ir moviendo cada diferencial de carga. Y el área total, ¿no es cierto?, se equipararía al área del triángulo este que está acá. Y el área de este triángulo, bueno, es un medio de la base por la altura, o sea que el trabajo sería un medio de Q por delta B, que era otra de las fórmulas también para calcular trabajo, ¿no es cierto? Esta expresión de acá, a su vez, a partir de la definición de capacidad, se puede transformar en esta que nosotros tenemos acá, porque si yo reemplazo, por ejemplo, nosotros sabemos que reemplazando delta B, dejando delta B de acá, delta B sería igual a Q sobre C, ¿sí? Yo en vez de poner delta B acá, pongo Q sobre C, que haría Q cuadrado sobre C, un medio Q cuadrado sobre C, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Son dos maneras entonces de expresar el trabajo para cargar el condensador. Y bueno, el trabajo que se invierte en cargar el condensador se transforma en energía potencial eléctrica almacenada en el mismo, ¿sí? Las fuerzas eléctricas son conservativas, el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica, entonces. Y por lo tanto, entonces la energía potencial eléctrica va a ser igual al trabajo, en este caso, ¿sí? Energía potencial eléctrica almacenada por el condensador, entonces es un medio de Q cuadrado sobre C. Empleando la fórmula de capacidad, de definición de capacidad, Q sobre delta B, reemplazando acá, por ejemplo, C, quedaría Q sobre delta B,
esta Q del denominador se simplifica con una del numerador, delta B al numerador, y quedaría esta fórmula de acá. O si no, despejando delta B y despejando Q y reemplazando Q por C por delta B, acá quedaría C cuadrado por delta B cuadrado, una de las C se simplifica y queda un medio C por delta B cuadrado. Estas serían las tres formas de calcular la energía del condensador entonces. Son equivalentes, usamos una u otra en función de los datos que tengamos. La carga y la capacidad, o la carga y la diferencia potencial. Esta diferencia potencial es la que tendríamos sobre el condensador cuya energía estamos queriendo calcular. La carga también sería la carga del condensador cuya energía estamos queriendo calcular. Bueno, y después tenemos lo que es la densidad de energía. Entonces, lo que vimos recién es la energía total, y después la densidad de energía, que es energía por unidad de volumen. Para encontrar la fórmula de densidad de energía, tomamos como ejemplo un condensador de placas paralelas, cuya capacidad se calculaba con esta fórmula, cuya diferencia potencial entre las placas era E por D. Aplicando la fórmula de energía, una de las que vimos recién, reemplazamos capacidad por la expresión esta que vimos acá, delta B por esta expresión, distribuimos el cuadrado, va a quedar E cuadrado, D cuadrado, una de las D se simplifica con esta de acá, y quedaría un medio epsilon E cuadrado A por D. Y A por D, A es el área de las placas, D es la separación, esto es el volumen que tengo entre las placas, el volumen del dieléctrico. Perdón, en este caso no tenemos dieléctrica, es el volumen entre las placas, ¿sí? Ahí tenemos aire por ahora. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando ponemos un material dieléctrico. Es el volumen entre las placas. Lo pasamos dividiendo de la expresión de energía, este es el volumen entre las placas, lo pasamos dividiendo a la energía, y vamos a tener energía por unidad de volumen, cuya expresión es esta entonces. Ahí podemos ver que la energía es directamente proporcional al cuadrado del campo eléctrico. Es la fórmula de densidad de energía potencial eléctrica. Es energía almacenada en el condensador, en función del campo eléctrico. Si bien esta deducción nosotros la hicimos para el condensador de placas paralelas, la deducción es general, se puede aplicar a cualquier otra configuración de condensador. Como les decía, la densidad de energía de cualquier campo eléctrico es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. Bueno, y lo último de esta parte, antes de empezar a ver dieléctrico, es el cálculo de la fuerza que aparece entre las placas de un condensador plano. Nosotros tenemos en el caso de un condensador plano, tenemos dos placas que están cargadas, una con carga positiva, otra con carga negativa. Evidentemente va a aparecer una fuerza entre las placas, ¿no es cierto? Fuerzas de carga de distintos signos se atraen, así que aparece una fuerza de atracción entre las placas. La fuerza electrostática es conservativa, como habíamos visto en el caso cuando hicimos la deducción de la energía. Entonces la variación de energía potencial, o la energía potencial es igual al trabajo realizado por la fuerza conservativa, pero cambiado de signo. Según se había visto en un teorema de física 1, ¿no es cierto? El trabajo de las fuerzas conservativas es igual a la energía potencial cambiada de signo, a la variación de energía potencial cambiada de signo, o al revés, la variación de la energía potencial es igual al trabajo de la fuerza conservativa cambiada de signo.
sea, la variación tomada en forma infinitesimal acá, la variación de la energía potencial es igual al trabajo cambiado de signo. Trabajo de las fuerzas conservativas, la fuerza eléctrica sería en este caso. Bueno, el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? Es un producto, este es del tipo escalar, es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido, pero acá fuerza y desplazamiento tendrían la misma dirección, así que el coseno valdría 1. Pasamos dividiendo desplazamientos, que tomamos un desplazamiento infinitesimal diferencial de x. Si el condensador está cargado aislado, la carga se conserva. Y llamando x a la distancia entre placas, la energía, habíamos visto, la forma de calcularlo era 1/2 q cuadrado sobre c. Si se trata de un condensador plano de placas paralelas, C sería epsilon 0 por A sobre la distancia entre las placas, que es X. Esa X la llevamos al numerador. Y la fuerza sería igual a la derivada de esta expresión de energía. Respecto de X, en este caso. ¿Sí? Como lo habíamos visto acá. Entonces hacemos la derivada de esta expresión respecto de X. Va a quedar q cuadrado sobre 2 epsilon 0a. Bueno, esa es la expresión de la fuerza en función de la carga. También se la puede expresar en función del campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico entre las placas del condensador es sigma sobre epsilon 0. Sigma a su vez es Q sobre A. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, multiplicamos y dividimos por A para que me quede A cuadrado. Acá quedaría A cuadrado y A arriba en el numerador. ¿Sí? También multiplicamos y dividimos por epsilon 0, de tal manera que me quede epsilon 0 al cuadrado. ¿Sí? Y q cuadrado, epsilon 0 cuadrado, a cuadrado sería la expresión del campo eléctrico elevado al cuadrado. O sea, es el campo eléctrico elevado al cuadrado. Y quedó epsilon 0 y a. Y 1/2 que ya teníamos. ¿Sí? Esta sería la expresión entonces de la fuerza entre las placas del condensador en función del campo eléctrico. Acá lo habíamos hallado primero en función de la carga y después en función del campo eléctrico. Bueno, ¿estamos? Bueno, y por último, para terminar con esta unidad, vamos a ver dieléctricos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando insertamos un dieléctrico? ¿Sí? Bueno, la última parte, entonces la cuarta parte, lo dividimos en 4 partes. La unidad, también van a tener los 4 videos de la presentación. Abarcaría todo lo que sea la parte de dieléctricos. Dieléctricos, polarización, susceptibilidad eléctrica, relación entre vector polarización y las cargas de polarización, generalización de la ley de Gauss, vector desplazamiento, rigidez dieléctrica, aplicaciones y energía en presencia de dieléctricos. Bueno, se le llama dieléctricos a los aislantes. ¿Sí? Son materiales aislantes porque las cargas
están retenidas, son cargas ligadas a los átomos, las moléculas, no tienen libertad de movimiento, o no tienen la libertad de movimiento que tenemos en los conductores. Sin embargo, a pesar de que las cargas no se pueden mover, lo que ocurre es cuando le aplicamos un campo eléctrico, en el caso de los conductores, cuando aplicamos un campo eléctrico, las cargas libres se mueven, ¿sí? Las cargas están débilmente retenidas, y generalmente de las últimas capas electrónicas abandonan los átomos y se mueven libremente en el material. En el caso de los materiales aislantes, las cargas no se mueven, permanecen retenidas, pero lo que ocurre es que el átomo o la molécula, ¿sí? Puede ser el átomo o la molécula, se deforma. La distribución de las cargas se modifica en presencia de un campo eléctrico externo. De tal manera que si originalmente, por ejemplo, teníamos toda la carga concentrada en el núcleo y los electrones orbitando alrededor del núcleo, ¿no es cierto? Cuando le aplicamos un campo eléctrico, las cargas positivas tienden a ir hacia un lado y las cargas negativas tienden a ir hacia el otro. ¿Sí? Es como que se desplaza lo que se llama el centro de masa del átomo. ¿Sí? Esto va a dar lugar a la polarización justamente del material y a la modificación del campo eléctrico. Bueno, antes de ver qué es lo que pasa internamente, vamos a ver algunas propiedades de los dieléctricos, qué es lo que pasa con un condensador cuando introducimos un dieléctrico. Vamos a hacer el siguiente experimento. Conectamos un condensador como este a una batería, ¿sí? Acá no está dibujada la batería, vamos a suponer que lo conectamos primero a una batería y lo cargamos al condensador, ¿sí? Después... ¿Cómo? Ah, sí, está por terminar, sí. Bueno, una vez que se termine, nos reconectamos con el mismo enlace, ¿sí? O sea, bueno, queda 5 minutos todavía, 5:47. ¿Sí? Después lo desconectamos al condensador. Ojo con esto, ¿eh? Si lo desconectamos, como dice ahí, y medimos nuevamente, debería ser un voltímetro. Originalmente medíamos la diferencia potencial y me daba delta V0. ¿Sí? Desconectamos y medimos la diferencia potencial entre placas y obtenemos un valor delta V0. Después introducimos un dieléctrico entre las placas y volvemos a medir la diferencia potencial. Me da un valor delta V, que va a ser menor que el delta V0 que tenía sin el dieléctrico, con el condensador desconectado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo hubiera dejado conectada la batería? ¿Cómo sería el delta V en uno y otro caso? Con dieléctrico sería mayor, menor e igual. ¿Qué les parece? Si yo dejo conectada la batería. Tengo conectado el condensador. Si está conectada, acá lo habíamos desconectado. Si dejara conectada la batería, ¿quién fija la diferencia potencial entre las placas? Si quedara conectada la batería, la diferencia potencial seguiría siendo la misma, porque sería la diferencia potencial de la batería. ¿Sí? El condensador tiene entre las placas la misma diferencia potencial de la batería. Si yo hubiera dejado conectada la batería, ahí tendría la misma diferencia potencial. Ahora, si cargo el condensador, mido la diferencia potencial, tengo un delta V0. Después le pongo un dieléctrico con el condensador desconectado de la batería, lo que se verifica es que con el dieléctrico la diferencia potencial entre las placas es menor. ¿Sí? Esto lo podemos expresar de la siguiente manera.
La diferencia potencial sin dieléctrico es K por la diferencia potencial con dieléctrico, donde K se llama constante dieléctrica y es mayor que 1. Esto quiere decir que la diferencia potencial sin el dieléctrico es mayor que la diferencia potencial con el dieléctrico, ¿sí? Porque lo estamos multiplicando por K mayor que 1. En realidad esto es una letra griega, kappa, pero bueno, en los libros aparece kappa o K como constante dieléctrica. Constante dieléctrica, ¿sí? En el caso de si se desconecta la batería, la diferencia potencial cae. Habitualmente lo que ocurre es que, bueno, el condensador siempre está conectado a un circuito que está alimentado por una batería. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando queda conectada la batería, ¿sí? Vamos a ver que una pequeña deducción que estamos haciendo nos va a llevar a qué es lo que pasa con distintas características, como diferencia potencial, capacidad, cargas del condensador, y vamos a analizar qué es lo que pasa cuando está conectado y cuando está desconectado el condensador, ¿sí? Entonces, la diferencia potencial con dieléctrico es menor que la diferencia potencial entre las placas, ¿no es cierto?, sin el dieléctrico. Entonces, el potencial disminuye, como dice ahí, en un factor 1 sobre K al introducir el dieléctrico. Acá estamos pasando, acá dividiendo, estamos dividiendo la diferencia potencial sin el dieléctrico por K, me va a dar un valor menor, obviamente, de delta. ¿Qué pasa con la carga? Estamos teniendo el condensador desconectado. ¿Qué pasa con la carga? Perdón, con la capacidad, ¿sí? La capacidad sin el dieléctrico, que serían los valores con subíndice 0, sería la carga sin el dieléctrico dividido la diferencia potencial sin el dieléctrico. La capacidad con el dieléctrico sería la carga es la misma porque nosotros cargamos el condensador y lo sacamos de la batería, lo desconectamos. Entonces la carga se mantiene, porque no hay quien provea carga, ni tampoco quien le quite cargas al condensador. El condensador se transforma en un sistema aislado, no hay carga que se cree ni se destruye. Entonces la carga es la misma, con y sin dieléctrico. Y el delta B sería el delta B sin, perdón, en este caso con el dieléctrico, ¿sí? Si hacemos el cociente C sobre C sub 0, quedaría delta B0 sobre delta B, que era K, la constante dieléctrica. De acá, haciendo pasaje de término, la capacidad va a quedar igual a K, la constante dieléctrica, por la capacidad sin dieléctrica, permitividad del material y la permitividad del vacío. De las dos maneras se la puede denominar, y así lo van a encontrar también en los libros o inclusive en los problemas, en la guía de problemas. A veces el problema me habla de permitividad relativa epsilon R, y en otros casos me habla de constante dieléctrica K, pero tienen que tener en cuenta que se está refiriendo a lo mismo, ¿sí? Bueno, volviendo acá al ejemplo del condensador plano, dijimos K por epsilon 0 y va a dar epsilon, que es la permitividad del material. Entonces, la capacidad del condensador plano, en este caso, también se puede calcular haciendo epsilon por A sobre D, o sea, reemplazando la fórmula del condensador de placas paralelas, reemplazando epsilon 0, que es la permitividad del aire o del vacío, por epsilon, por la permitividad del material. Y esto se va a verificar para todas las fórmulas de capacidad que vimos, para el condensador cilíndrico, para el condensador esférico. Si nosotros en las fórmulas de condensadores cilíndricos o esféricos reemplazamos epsilon 0 por epsilon, vamos a poder calcular la capacidad del condensador con dieléctrico, ¿sí? Con dieléctrico que tenga una permitividad
relativa a epsilon, ¿sí? O sea, las fórmulas son las mismas, nada más que reemplazamos epsilon 0 por epsilon. ¿Vamos? Bueno, y por último vamos a ver qué es lo que pasa con el campo eléctrico entre las placas, ¿sí? Habíamos visto que la constante dieléctrica era diferencia potencial sin dieléctrico sobre diferencia potencial con dieléctrico. La diferencia potencial en el condensador plano era campo eléctrico por distancia. Esto sería sin dieléctrico, este con dieléctrico. La distancia de separación entre placas se simplifica. Y quedaría, bueno, una fórmula similar para el caso de diferencia potencial. El campo eléctrico con dieléctrico es menor en un valor de K, o un valor 1 sobre K, mejor dicho, que el campo eléctrico es sin el dieléctrico. ¿Sí? O sea, el campo eléctrico disminuye K veces al introducir un dieléctrico de constante K. ¿Sí? Disminuye un valor de K veces el campo eléctrico con el dieléctrico. Les repito, esto es con el condensador desconectado de la batería. ¿Sí? Con el condensador desconectado de la batería. Y bueno, y en caso de la energía almacenada, la diferencia potencial, en principio la energía almacenada, por ejemplo, sin el dieléctrico, una de las formas de calcularlo era 1/2 de Q por delta V. ¿Sí? Esta sería la fórmula para el condensador sin el dieléctrico. La energía sería 1/2 de Q0 por delta V0. Si despejamos delta V0, quedaría así. 2 pasa multiplicando, Q0 pasa dividiendo. Esta sería, bueno, diferencia potencial entonces en función de la energía sin dieléctrico. Hacemos lo mismo con dieléctrico, la carga dijimos la misma porque el condensador está desconectado de la batería. Sería 2 veces la energía con dieléctrico, perdón, con dieléctrico dividido la carga. Hacemos el cociente delta V0 sobre delta V, que era igual a la constante dieléctrica. Reemplazamos delta V0 por esto que encontramos acá, delta V por el otro. Se simplifica 2, se simplifica Q sub 0, y queda la energía sin dieléctrico dividido la energía con dieléctrico. De acá despejamos la energía con dieléctrico, sería 1 sobre K, la energía sin dieléctrico. O sea, y como K siempre es mayor que 1, quiere decir que la energía con el dieléctrico disminuye también en un valor de K veces respecto de la energía sin el dieléctrico. O sea, la energía se reduce en un factor de 1 sobre K al introducir el dieléctrico. Nuevamente les repito, esto es con el condensador desconectado. ¿Sí? Acá está recalcado, digamos, hacia el capacitor, el condensador está cargado y desconectado de la batería que se empleó para cargarlo. Entonces, ¿qué logramos al introducir el dieléctrico? En principio, incrementar la capacitancia. ¿Sí? Vimos que la capacidad se incrementa en un valor de K. La capacidad con dieléctrico es K veces la capacidad sin dieléctrica. Después, al colocar el dieléctrico, se puede aumentar la diferencia potencial, ¿sí? Que se aplica a las placas. O sea, el condensador puede trabajar a una mayor diferencia potencial cuando le colocamos un dieléctrico, porque el dieléctrico habitualmente tiene una rigidez dieléctrica, una capacidad de soportar una mayor diferencia potencial. ¿Sí? Se puede trabajar a una diferencia potencial mayor el condensador. Y después la otra ventaja
es que el dieléctrico le da un soporte mecánico a las placas. O sea, yo puedo poner las placas ahora muy cerca, sin peligro de que se toquen. Si se tocan las placas, se produce un cortocircuito, ¿sí? Porque acá tenemos carga positiva de un lado, carga negativa del otro. Y si tenemos muchas cargas, por ejemplo, acá se puede llegar a provocar un cortocircuito bastante importante. Bueno, si yo pongo un material dieléctrico, ¿sí? Me ofrece un soporte mecánico y yo puedo acercar bastante más, por ejemplo, a las placas, sin peligro a que se toquen. Y al acercar las placas también es una manera de aumentar la capacidad, porque la capacidad del condensador plano era epsilon 0 por A sobre D. Si D, que es la distancia entre placas, disminuye, la capacidad aumenta, ¿sí? O sea, puedo poner más cerca las placas, por lo tanto lograr un condensador de capacidad mayor, ¿sí? Al colocarle el dieléctrico, porque le ofrece un soporte mecánico y evita que las placas se toquen. Esas serían las principales ventajas. ¿Qué pasa si nosotros dejamos la batería conectada, ¿sí? Si dejamos la batería conectada, dijimos, lo que ocurre es que la diferencia potencial con y sin dieléctrico va a ser la misma, porque voy a tener la misma diferencia potencial de la batería, ¿sí? Vamos a ver acá del lado izquierdo tenemos el condensador que lo dejamos conectado a la batería y le introducimos un dieléctrico. ¿Qué pasa con la energía? ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en esta fórmula, un medio de C por delta B para calcular la energía, el delta B es el mismo sin dieléctrico que con dieléctrico, porque permaneció el condensador permanece conectado a la batería. Entonces el delta B permanece constante, es el de la batería. Pero la capacidad al introducir el dieléctrico aumenta. Entonces, si aumenta la capacidad, delta B permanece constante, esto es una constante, la energía aumenta. ¿Está? Cuando el condensador queda conectado a la batería, al ponerle el dieléctrico, la energía almacenada aumenta. Al revés de lo que habíamos visto, cuando lo desconectamos. ¿Sí? Acá a la derecha tenemos el circuito aislado, el condensador cargado y desconectado de la batería. En este caso, si nos fijamos, bueno, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que la energía disminuye. También lo podemos ver a partir de esta fórmula. Esta es otra fórmula para calcular la energía, Q al cuadrado sobre 2C. Lo que va a permanecer constante si el condensador está desconectado a la batería es la carga ahora. Porque no hay batería que le suministre más carga, entonces el sistema es aislado, el condensador está aislado, la carga no se puede crear ni destruir, la carga permanece constante. Y la capacidad aumenta, porque vimos que la capacidad con dieléctrico aumenta. Como acá está en el denominador, en esta fórmula, se puede ver que si aumenta C, va a disminuir U. ¿Bien? Entonces, con el condensador desconectado de la batería, la energía disminuye. Con el condensador conectado a la batería, la energía aumenta al colocar el dieléctrico. ¿Sí? Bueno, acá hay una tabla que muestra valores de constantes dieléctricas para distintos materiales. Esta es la constante dieléctrica para el aire, que es aproximadamente 1. Después baquelita, cuarzo, después tenemos algunos plásticos, papel, ¿sí? Teflón. Y acá en esta columna tenemos la intensidad dieléctrica, que se refiere al campo eléctrico máximo que puede soportar el dieléctrico sin que se rompa el aislante. O sea, porque el dieléctrico es aislante, bueno, pero hasta cierto valor de diferencia potencial, digamos. Si la diferencia potencial es muy grande, llega un momento en que el dieléctrico se rompe y pasa corriente a través del dieléctrico. ¿Sí?
hay un valor máximo de campo eléctrico y por lo tanto de diferencia potencial que puede soportar el dieléctrico. ¿Sí? Acá está dado entonces el campo eléctrico máximo, como dice acá abajo, que puede soportar en volt por metro, que es otra unidad de campo eléctrico. Nosotros vimos Coulomb, Newton sobre Coulomb como unidad de campo, después vamos a ver volt sobre metro es otra unidad de campo. ¿Sí? Campo eléctrico máximo que puede soportar el dieléctrico sin que se rompa. Bueno, y en la última parte acá vamos a ver el comportamiento a nivel macroscópico, qué es lo que pasa con los átomos, qué es lo que pasa con las moléculas cuando se introduce un dieléctrico. ¿Cómo obtenés la distancia mínima entre placas? La mínima distancia que yo puedo obtener entre placas va a depender me preguntan por el chat, ¿no es cierto? ¿Cómo obtengo la distancia mínima entre placas? La mínima distancia va a depender de esto, de la intensidad dieléctrica, o sea, el campo eléctrico máximo que puede llegar a soportar el dieléctrico y de la tensión a la que va a trabajar el condensador, ¿sí? A la tensión, diferencia potencial a la que va a trabajar el condensador. Nosotros sabemos que la diferencia potencial es E por D, ¿no es cierto? Y bueno, yo voy a colocar un condensador en un circuito, en una determinada parte en un circuito, va a estar conectado a una determinada diferencia potencial. Y a su vez yo puedo, de tabla, por ejemplo, saber cuál es el valor de campo eléctrico máximo que puede llegar a soportar ese material dieléctrico, ¿sí? Y ahí puedo despejar D y saber a qué distancia mínima puedo llegar a poner las placas sin que se rompa el aislante, digamos, paso el E máximo, digamos, lo paso dividiendo, puedo llegar a tener la distancia mínima. Siempre se trabaja también con un coeficiente de seguridad, ¿no es cierto? Este es el valor máximo que puede soportar. Bueno, siempre se trabaja también con un coeficiente de seguridad, ¿no? De tal manera que no colocamos no utilizamos la distancia mínima que saldría directamente de este cálculo, sino un poquito mayor para tener un margen de seguridad. ¿Está? Bueno, vamos a ver un poquito algunas magnitudes que se calculan entonces cuando uno coloca un dieléctrico. Y para ello vamos a entrar en una descripción macroscópica del comportamiento de los materiales dieléctricos, ¿sí? En principio vamos a definir lo que es el vector momento dipolar, ¿sí? Un dipolo, bueno, ustedes ya saben, son dos cargas iguales, una positiva y otra negativa, están separadas a una determinada distancia, y se llama momento dipolar P, y es una magnitud vectorial, el producto de Q por D, donde la distancia se la toma en forma como si fuera un vector que va dirigido de la carga negativa siempre a la carga positiva. Entonces el momento dipolar es un vector también, porque es Q por D, este es un vector, y va a tener la misma dirección y sentido que D. O sea, siempre va a ir de la carga negativa a la carga positiva, ¿sí? Es el vector P minúscula. Y se llama momento dipolar. ¿Está? Q es la carga del dipolo tomada en valor absoluto, la carga de una de las cargas, ¿no es cierto?, tomada en valor absoluto. Bueno, y el sentido del momento dipolar P es de la carga negativa a la carga positiva. ¿Sí? El hecho de tener un dipolo en un campo
eléctrico homogéneo, hace que el campo origine un momento sobre el dipolo, ¿sí? Este dipolo lo podemos ver, nosotros vimos que cuando sometemos un material eléctrico a un campo eléctrico, el material se polariza. Si ya tiene moléculas polares es porque las moléculas se orientan en la dirección del campo, este es el campo eléctrico, ¿sí? Las moléculas se orientan en la dirección del campo, entonces es como que tengo un pequeño dipolo, o si no, si las moléculas o los átomos no son polares, igual se deforman, ¿no es cierto? Y también se orientan en la dirección del campo. Es como que el material queda constituido como por dipolos, digamos. ¿Está? Y bueno, sobre cada uno de esos dipolos va a aparecer un torque, un par o torque que tiende a alinear los dipolos en la dirección del campo. Ese par o torque se puede calcular de la siguiente manera. La fuerza que va a actuar sobre cada carga se puede calcular como la carga por el campo, ¿sí? Ustedes saben que el campo es, por definición, es fuerza por unidad de carga. Entonces la fuerza va a ser campo por carga. Y después el par o torque que crean estas fuerzas sobre la carga positiva, si el campo eléctrico tiene este sentido, sobre la carga positiva la fuerza va a ser así, en este sentido. Sobre la carga negativa va a estar en este sentido. Esas dos fuerzas van a crear un par o torque, entonces, sobre el dipolo, que se puede calcular con esta fórmula, ¿sí? De la distancia de separación por la fuerza, producto vectorial. ¿Sí? Es la fórmula de par o torque. El módulo de ese par o torque va a ser el módulo de D por el módulo de F por el seno del ángulo comprendido entre la dirección del campo, o sea, la dirección de la fuerza, y la dirección de D, tomada como vector. ¿Mm? Bueno, si reemplazamos F, el módulo de la fuerza, por Q por E, o sea, Q por el módulo D, estamos tomando los módulos, y después teniendo en cuenta que a Q por D le llamamos momento dipolar P, reemplazamos por el módulo de P, ¿sí? Quedaría P por E por el seno del ángulo comprendido. Que esto es el módulo de un producto vectorial también, ¿cierto? El módulo de un vector por el módulo de otro vector por el seno del ángulo comprendido entre ambos. O sea que el par o torque que actúa sobre el dipolo se puede calcular así. El vector momento dipolar por producto vectorial, el vector campo eléctrico. ¿Sí? Aparece este par o torque, entonces, que se puede calcular así, que lo que tiende a hacer es a orientar las moléculas en la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Este torque tiende a producir una rotación que alinea las moléculas del dipolo en la dirección del campo. ¿Estamos? Bueno, como yo les decía, hay en algunos casos algunas moléculas, como la molécula de agua, por ejemplo, la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Sí? Debido a cómo se estructura la molécula, para la unión de la molécula, el átomo de hidrógeno, uno de los electrones del átomo de hidrógeno, el electrón de cada átomo de hidrógeno, tiene uno solo, emigra hacia el átomo de oxígeno y se instala en él. O sea, el electrón del átomo de hidrógeno emigra al de oxígeno y se instala en él. Entonces el átomo de oxígeno queda con carga negativa y los átomos de hidrógeno quedan con carga positiva, ¿sí? Y se forma lo que se llama una molécula polar. ¿Por qué? Vamos a tener cargas positivas agrupadas de un lado y cargas negativas del otro lado. O sea, de por sí la molécula del agua es polar, ya está polarizada, digamos. Estas moléculas se orientan al azar dentro del agua, tienen cualquier orientación, pero cuando se le aplica un campo eléctrico, después todos tienden a orientarse en la misma dirección. ¿Sí?
Bueno, esta sería una molécula polar. Hay dieléctricos que no son polares, o sea que sus átomos o sus moléculas no tienen una región definida positiva de un lado y negativa del otro, pero al aplicarle un campo eléctrico, como muestra esta figura, como yo les comentaba, se deforman las moléculas o los átomos de tal manera que hay una región más positiva y otra más negativa dentro del átomo de la molécula. En el caso de átomos, que en el caso de las moléculas polares, ya tenemos una zona positiva, otra zona negativa, y al aplicarle un campo eléctrico tienden a orientarse en la dirección del campo. Aplicamos un campo eléctrico en este sentido, ¿sí? Sabemos que el campo eléctrico va positivo a negativo, la línea de campo, o sea que las zonas negativas tienden a alinearse para este lado y las zonas positivas para el otro lado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, entonces, cuando conectamos cuando ponemos un material dieléctrico sometido a un campo eléctrico. Se polariza, que la polarización consiste básicamente en la orientación de los dipolos, esos que se han formado, ¿no es cierto?, en la dirección del campo. ¿Qué es lo que pasa al interior de los materiales? Bueno, en este caso teníamos un primer caso, tenemos un dieléctrico no polar, sometemos a un campo eléctrico y se deforman los átomos de las moléculas. Y si nosotros nos fijamos en el interior, en la zona interior, vamos a tener tantas zonas negativas como positivas. La carga eléctrica neta en el interior es cero del dieléctrico. Pero en las superficies, de un lado vamos a tener una zona positiva y del otro lado vamos a tener una zona negativa. ¿Sí? Vamos a tener una agrupación de cargas positivas de un lado y una agrupación de cargas negativas del otro. ¿Sí? Si dividimos cargas sobre la superficie, esta superficie de este material, superficie externa de este material, vamos a tener lo que se llama una densidad superficial de carga, de polarización. Densidad superficial de carga, de polarización, serían las cargas de polarización sobre el área o superficie. ¿Sí? Este sería el área externa de ese material dieléctrico. Algo similar ocurre acá abajo cuando tenemos un material polarizado, ya porque está formado por moléculas polarizadas, ¿sí? Las moléculas se orientan en la dirección del campo y vamos a tener una zona acá en la superficie con carga positiva de este lado y esta zona con carga negativa de este lado. En el interior, carga eléctrica neta cero, ¿sí? Porque tenemos tantas cargas positivas como negativas. Pero en las superficies externas tenemos unas cargas que se llaman carga de polarización. Esas cargas divididas en la superficie me da una densidad superficial de carga de polarización. ¿Sí? Se habla de carga de polarización para diferenciarlo de lo que son las cargas libres. Las cargas libres son las de los conductores, las cargas que se pueden mover libremente. Las cargas de polarización surgen de la polarización del material. ¿Sí? Bueno, y vamos a definir lo que se llama el vector polarización. El vector polarización se simboliza así, con la letra P mayúscula. ¿Sí? Es un vector, así le ponemos una flechita arriba. Es momento dipolar por unidad de volumen. O sea, nosotros tenemos un volumen de un dieléctrico, sumamos todos los momentos dipolares, eso que calculábamos haciendo Q por D, ¿sí? Sumamos todos los momentos dipolares que tenemos en ese volumen, lo dividimos por el volumen y tendríamos lo que se llama el vector polarización. ¿Sí? Es momento dipolar por unidad de volumen. Si todos los dipolos fueran iguales y conocemos el número de dipolos por unidad de volumen, ¿sí? Suponiendo que llamamos n minúscula al número de dipolos por unidad de volumen,
el vector polarización también se puede calcular así. El número de dipolos por unidad de volumen por momento dipolar. ¿Sí? Si todos los momentos dipolares son iguales, podemos calcular el vector polarización así. O sea, un material homogéneo, por ejemplo, podemos calcular el vector polarización así. ¿Sí? Las dimensiones del vector polarización serían, fíjense, acá tenemos el momento dipolar, que era carga por longitud, entonces vamos a tener una unidad de carga por una unidad de longitud, ¿sí? Por la carga por distancia, era Q por D, vector polar, momento dipolar. Y en el denominador tenemos volumen, o sea, tenemos longitud al cubo, ¿sí? La simplificamos y me va a quedar carga sobre longitud al cuadrado. Por lo tanto, en el sistema internacional, la unidad de carga es el coulomb, la unidad de longitud al cuadrado sería metro cuadrado. La unidad del vector polarización es coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? Es la unidad del sistema internacional de el vector polarización. Coulomb sobre metro cuadrado. Bueno, y unas últimas cositas. Acá se está por cortar. Nos vamos a volver a conectar por última vez, en un ratito más, nada más, porque ya estamos terminando con este tema, pero no nos va a alcanzar el tiempo para terminar de verlo, así que quedan 4 minutos y medio más o menos. Una vez que se corte, nos volvemos a conectar una vez más y terminamos. ¿Bien? Vamos a ver una relación muy importante, que es la relación entre el vector polarización y las cargas de polarización. Nosotros suponemos que tenemos un material dieléctrico, tal como este, lo sometemos a un campo eléctrico y vemos que habíamos visto que en las superficies aparecen cargas de polarización. O sea, acá vamos a tener una carga de polarización positiva de este lado y acá vamos a tener una carga de polarización negativa de este lado. ¿Sí? Si el campo eléctrico actúa así, ya se orientan de esa manera. Perdón, acá sería carga de polarización negativa de este lado y las positivas así. Al revés. ¿Sí? Entonces, el material dieléctrico sometido al campo eléctrico se comporta como un gran dipolo. Podemos tener carga de un lado carga negativa, otro lado carga positiva. ¿Sí? Las cargas de polarización, estas que se acumulan en uno y otro lado, se pueden calcular como densidad superficial de carga de polarización por la superficie. ¿Sí? Entonces, sigma era igual a carga sobre superficie. La carga entonces va a ser sigma por S. El momento dipolar eléctrico total estamos tomando este ejemplo, este volumen que tenemos acá, momento dipolar eléctrico para todo este volumen. El volumen lo podemos calcular haciendo S, que sería la superficie esta, por L, que sería la longitud de esta. ¿Sí? Ese sería el volumen. Y el momento dipolar eléctrico total para todo este volumen, el momento dipolar eléctrico era carga por longitud de separación entre las cargas, ¿no es cierto? El momento dipolar eléctrico total va a ser la carga de polarización total que yo tengo en una u otra cara por la longitud de separación entre esas cargas. Quedaría así. En función de la densidad superficial de carga, si reemplazamos carga de polarización por sigma P por S, quedaría de esa manera. Por otra parte, nosotros habíamos visto que el vector polarización era momento dipolar por unidad de volumen. El vector polarización total para este volumen que estamos considerando sería el P total, o sea, el momento dipolar eléctrico total, dividido el volumen total de este paralelepípedo que tenemos acá. ¿Sí? El volumen es S por L y P total
lo habíamos calculado acá. Si reemplazamos, ¿sí?, el módulo del vector polarización sin tener en cuenta los signos, S por L se simplificaría, ¿no es cierto? Reemplazamos P total por su expresión está acá. S por L se simplificaría y queda el módulo de la densidad superficial de carga de polarización. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que el módulo del vector polarización es igual a el módulo de la densidad superficial de carga de polarización. O sea, si yo sé la densidad superficial de carga de polarización, bueno, ese es el valor del módulo del vector polarización. ¿Sí? O si no, bueno, como esto es densidad de carga superficial de polarización, es carga de polarización sobre superficie lo paso multiplicando. Repito la última parte que estaba explicando antes de que se corte, ¿no es cierto? Habíamos dicho el módulo del vector polarización, entonces es el momento dipolar eléctrico total por unidad de volumen. Si consideramos el ejemplo que estamos viendo acá, este paralelepípedo, el volumen es S por L, ¿sí? El P total lo habíamos calculado acá, es densidad superficial de carga de polarización por S por L. Reemplazamos ambos en la expresión. Estamos calculando el módulo del vector polarización sin considerar los signos. Y va a quedar que el módulo del vector polarización es igual a la densidad superficial de carga de polarización. O bien, como esto es carga de polarización sobre superficie o área, esto lo pasamos multiplicando y queda el módulo del vector polarización por la superficie da la carga de polarización, ¿sí? Sin signo, o sea, valor absoluto de la carga de polarización. Bueno, después hay algunos ejercicios que se aplican a esas fórmulas. En este ejemplo que nosotros consideramos acá, tomamos un campo eléctrico que es perpendicular a las caras, digamos, del paralelepípedo, ¿sí? O sea, en el modelo que tratamos, la dirección del vector la polarización es normal a la superficie. Se puede considerar el vector polarización de manera similar al campo eléctrico, visualizándolo mediante líneas de campo, que en este caso nada más las líneas de campo del vector polarización irían de las cargas de polarización negativas a las cargas de polarización positivas, ¿sí? O sea, yo tengo acá el vector polarización, este de acá, va de las cargas de polarización, porque estas son cargas de polarización, ¿sí? Distinto de las cargas libres, estas son las cargas de polarización, las cargas que están retenidas en el dieléctrico. El vector polarización va de las cargas de polarización negativa a las cargas de polarización positiva, ¿sí? Este campo eléctrico estaría originado, por ejemplo, por cargas libres que estarían en las placas. Acá tendríamos carga Q, una placa con carga Q positiva, y acá tendríamos otra placa con carga Q negativa, pero estas serían cargas libres, no son las cargas de polarización. Y el campo eléctrico de este iría entonces de las cargas positivas, como va el campo eléctrico, ¿no es cierto?, a las cargas negativas. El vector polarización, las líneas de campo del vector polarización van de las cargas de polarización negativa a las cargas de polarización positiva. Bueno, entonces, como decíamos, consideramos el vector polarización de manera similar al vector campo eléctrico, visualizándolo con líneas de campo que van de las cargas de polarización negativa a las positivas, ¿sí? Entonces voy a escribir, acá habíamos visto que P por S igual a carga de polarización, ¿sí?
Pero sería, como va de las cargas de polarización negativa a las positivas, sería igual a menos las cargas de polarización. Este producto, P sub n, sería se le pone sub n porque sería la normal. Dijimos, estamos considerando el ejemplo de que el vector polarización es normal a la superficie. P sub n por S es como el flujo del vector polarización a través de la superficie S. Porque el flujo se calcularía, el flujo del vector polarización a través de la superficie se calcularía así también. P por S, ¿sí? Y nosotros habíamos considerado el caso en el ejemplo este que el vector polarización era perpendicular a la superficie lateral del cuerpo que estamos considerando. Si no fuera el caso, por ejemplo, si la superficie no es perpendicular al vector polarización, sino que existe un determinado ángulo, ¿sí? Entre una superficie, acá está tomado una diferencial de superficie, la superficie total forma el mismo ángulo, digamos, con el vector polarización. El flujo se calcularía con esta fórmula, o sea, con la fórmula de flujo, ¿no es cierto? Esto es un producto del tipo escalar, sería P por diferencial de S por el coseno. Acá diferencial de S porque estamos tomando una superficie elemental. Igual a menos el diferencial de Q. ¿Sí? O sea, considerando una superficie elemental y considerando una geometría distinta donde el vector polarización no sea perpendicular a la superficie, el flujo se calcularía así. P por coseno del ángulo entre el vector polarización y el vector superficie por el diferencial de superficie. Entonces serían los módulos de los vectores. Igual a menos diferencial de carga de polarización. Aplicando la ley de Gauss, si aplicamos la ley de Gauss, o sea, integramos la expresión anterior, esta, a través de una superficie cerrada que contenga las cargas de polarización, entonces el flujo del vector de polarización a través de una superficie cerrada sería igual a menos las cargas de polarización. ¿Sí? Esta es una relación importante que vamos a ocupar después. El flujo del vector polarización a través de una superficie cerrada es igual a menos las cargas de polarización contenidas en esa superficie. Bueno, en función de esto, vamos a definir también un vector que no tiene un correlato físico, pero nos va a servir para hacer los cálculos, como ayuda para calcular campos eléctricos, polarización en un material dieléctrico, ¿sí? Que es el vector de desplazamiento eléctrico. Para definirlo, bueno, consideramos el caso siguiente, tenemos dos placas de material conductor, una cargada positivamente, otra cargada negativamente. Acá vamos a tener densidad superficial de carga libre, positiva de un lado, negativa del otro. ¿Sí? Nuestras son cargas en un material conductor, son cargas libres. En el medio tenemos un dieléctrico. Y vamos a tener densidad superficial de carga de polarización de un lado y del otro. ¿Sí? Negativa de este lado, el lado donde tenemos cargas libres positivas, ahí tendríamos carga de polarización negativa. Positivas del otro lado, donde tenemos cargas libres negativas, tendríamos carga de polarización positiva, ¿cierto? Y tenemos dos campos eléctricos. Uno es el que tendríamos sin el dieléctrico, que es el originado por las cargas libres, que va de las cargas positivas a las cargas negativas. Y después tenemos otro campo eléctrico, ¿sí? Este no es la polarización, no es el vector polarización, sino es el vector campo eléctrico originado por las cargas de polarización, que va de las cargas positivas a las cargas negativas, en sentido contrario. Tendría sentido contrario a el vector campo eléctrico originado por las cargas libres. ¿Estamos? Bueno, tenemos que la densidad superficial de carga de polarización es igual al vector polarización, ¿no es cierto? Dependiendo
la densidad superficial que tengamos, puede ser positivo o negativo. El campo eléctrico total resultante en esta configuración va a ser el E sub 0, acá sería el campo eléctrico originado por las cargas libres, ¿sí? Menos el campo eléctrico originado por las cargas de polarización, en sentidos contrarios, así que se restan. Y el campo eléctrico resultante, bueno, es menor, ¿no es cierto?, que el campo eléctrico originado por las cargas libres. O sea, sin dieléctrico nosotros tenemos un campo eléctrico, que llamamos E sub 0 o E sub L, igual a sigma densidad superficial de carga libre sobre epsilon 0. Con dieléctrico, a ese campo eléctrico tenemos que restarle el campo eléctrico originado por las cargas de polarización. ¿Sí? O sea, sigma L sobre epsilon 0 tenemos que restarle sigma P sobre epsilon 0. Sacamos mínimo común denominador epsilon 0. Y después vimos que densidad superficial de carga de polarización es igual a el vector polarización, el módulo del vector polarización. Podemos reemplazar esto por P, el módulo de P. Y de acá podemos despejar P. Sigma L en principio, ¿sí? Sigma L, o sea, pasamos epsilon 0, estamos multiplicando acá, y P pasamos sumando. Queda que la densidad superficial de carga libre es igual a epsilon 0 por E más P. Y a esta expresión le vamos a dar un nombre y lo vamos a definir como un campo vectorial creado por las cargas libres del conductor. Y se va a llamar vector desplazamiento. Lo vamos a considerar como un vector, ¿sí? Sería igual a epsilon 0 por E más P, o sea, el campo eléctrico, vector campo eléctrico más vector polarización. Campo eléctrico y polarización en materiales homogéneos tienen el mismo sentido, porque el campo eléctrico, habíamos dicho, tendría este sentido, el vector polarización va de las cargas negativas a las positivas, también tendría ese sentido, ¿sí? El vector desplazamiento va a tener el mismo sentido que estos vectores. Las unidades del vector desplazamiento son las mismas unidades que las del vector polarización. O sea, Coulomb sobre metros cuadrados, ¿sí? Su unidad, Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, como les decía, este vector desplazamiento no tiene un correlato físico, es un artilugio, digamos, para simplificar los cálculos. ¿Sí? No se lo puede asimilar a un fenómeno físico directamente. Bueno, y para ir terminando un poquito, vamos a ver las definiciones de lo que es permitividad y susceptibilidad eléctrica. ¿Sí? Nosotros vimos que si aplicamos un campo eléctrico a un material, las moléculas o los átomos se orientan en una determinada dirección y aparece una polarización del material. ¿Sí? O sea, originalmente, si no hay campo eléctrico aplicado, los dipolos eléctricos están orientados al azar. Cuando aplicamos un campo eléctrico, empiezan a orientarse en la dirección del campo. Cuanto mayor es la intensidad del campo eléctrico, mayor es la orientación de los dipolos en la dirección del campo. Y mayor va a ser la polarización del material, ¿sí? Entonces hay una relación de proporcionalidad directa entre campo eléctrico y polarización. Son directamente proporcionales. Este es el símbolo de proporcionalidad. Para transformar una proporcionalidad en una igualdad hay que averiguar lo que se llama una constante de proporcionalidad. Bueno, mediante experimentos se puede averiguar cuánto vale esa constante de proporcionalidad, que sería el producto de estos dos valores. Sería epsilon 0, la permitida eléctrica al vacío, por otra constante, ¿sí? Tengo una letra griega que se llama chi, ¿sí? Chi sub e, que le llamamos susceptibilidad eléctrica.
esta constante de proporcionalidad se llama susceptibilidad eléctrica, es adimensional, no tiene dimensiones, y es característica de cada material. Así como la constante dieléctrica K, esta también es característica de cada material. ¿Estamos? Entonces, fíjense, esta es otra manera de calcular el vector polarización. Si yo conozco esto, se puede sacar de tabla. Este valor. Si yo conozco el campo eléctrico, puedo calcular el vector polarización. Los otros valores los saco de tabla en función del material. Por otra parte, habíamos visto que el vector de desplazamiento era epsilon 0 por E más P. Si reemplazamos el vector polarización por lo que encontramos recién, susceptibilidad eléctrica, permitividad eléctrica, campo eléctrico, y sacamos factor común acá, epsilon 0 por campo eléctrico, epsilon 0 por campo eléctrico, queda 1 más susceptibilidad eléctrica por epsilon 0 por E, ¿sí? Como está acá. Y esto que está acá es también la permitividad eléctrica del material, ¿sí? Esto que está acá es la permitividad eléctrica del material. Denominamos entonces permitividad eléctrica del material a 1 más la susceptibilidad multiplicado por epsilon 0. ¿Sí? O sea, conociendo susceptibilidad se puede calcular permitividad. Epsilon 0 es una constante. Conocemos el valor. Después, otra relación importante, nosotros habíamos visto que la constante dieléctrica K, que también se llamaba permitividad relativa, ¿no es cierto? Sí, inclusive se la simboliza también como permitividad relativa, ¿sí? O con K o kappa, esta letra griega, es igual a epsilon sobre epsilon 0, o sea, la permitividad del material dividido epsilon 0. Si nosotros dividimos esta permitividad por epsilon 0, se simplifica epsilon 0, y queda que la permitividad relativa es, o constante dieléctrica, es 1 más la susceptibilidad eléctrica. ¿Sí? La constante dieléctrica es 1 más la susceptibilidad eléctrica. Son todas fórmulas que me permiten pasar de o me permiten calcular, digamos, una constante teniendo los datos de otra. A veces necesitamos una, a veces necesitamos otra. Después tienen que fijarse en las hojas de fórmulas cuáles de estas constantes o cuáles de estas fórmulas están y cuáles son las que tenemos que deducir a partir de las que tenemos, ¿no es cierto? Que no están en las hojas de fórmulas. Bueno, volviendo un poquito al ejemplo de un condensador plano, que tenemos dos placas cargadas con carga libre y tenemos un dieléctrico, tenemos un campo eléctrico originado por las cargas libres y tenemos un campo eléctrico originado por las cargas de polarización. Acá le pone campo inducido porque es un campo que se induce cuando se polariza el material, ¿sí? El campo eléctrico total es el de las cargas libres menos el campo de polarización. El campo eléctrico total era el campo eléctrico de las cargas libres, digamos, el campo eléctrico sin el dieléctrico, dividido K, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto al principio. El campo eléctrico sin el dieléctrico sería que sería el campo eléctrico de las cargas libres nada más. Sería sigma sub L sobre epsilon 0 menos el campo eléctrico de polarización, que sería inducido, digamos, es densidad superficial de carga de polarización dividido epsilon 0. Bueno, operando un poquito matemáticamente con esto, les dejo a ustedes para que hagan la deducción. Se puede deducir cuánto vale la densidad superficial de carga de polarización. A veces, para algunas
aplicación es importante conocer la densidad superficial de carga polarización o la carga de polarización que tengo en el dieléctrico. Esto se puede calcular, calcular con esta fórmula que se deduce, digamos, despejando de acá sigma sub p. ¿no? Ya ahí se saca mínimo común denominador epsilon 0, se lo pasa allá, se lo simplifica con esto. ¿Sí? Pues se pasa a sigma L. La deducción les dejo para que la terminen ustedes. Bueno, y anteúltimo tema, ley de Gauss generalizada. Nosotros habíamos visto la ley de Gauss que dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, que es esta parte, es igual a la carga encerrada por la superficie dividido a epsilon 0. Cuando tenemos un dieléctrico presente, la carga encerrada puede ser tanto carga libre como carga de polarización. ¿Sí? Carga libre como carga de polarización. Si nosotros dividimos, aplicamos propiedad distributiva de epsilon 0, quedaría carga libre sobre epsilon 0, más carga de polarización sobre epsilon 0, pero carga de polarización, ¿se acuerdan que la integral a través de una superficie cerrada de P por diferencial de S era igual a menos la carga de polarización? Entonces reemplazamos la carga de polarización por menos la integral a través de una superficie cerrada de P por diferencial de S. Esto era igual a menos carga de polarización. O lo que es lo mismo, la carga de polarización va a ser menos la integral de P por diferencial de S. ¿Sí? Que eso es lo que ponemos acá, en vez de la carga de polarización. Bueno, operamos un poquito matemáticamente, sacamos factor común epsilon 0, ¿sí? Y lo pasamos multiplicando para este lado. Y después, esto que era negativo, lo pasamos sumando. Dejamos la carga libre nada más de este lado. Acá, por una propiedad integral, este epsilon 0 que estaba fuera de la integral, lo podemos meter adentro de la integral, ¿sí? Es una constante. Y por una propiedad de integral hay que tener en cuenta que estas integrales están hechas a través de la misma superficie cerrada, ¿sí? Son integrales sobre la misma superficie cerrada. Por una propiedad de integrales, la suma de las integrales es igual a la integral de la suma. ¿Sí? Acá metimos el epsilon 0 dentro de esta integral y aplicamos esa propiedad. Bueno, y esto que tenemos acá, ¿qué era? Era algo que ya habíamos visto, algo que habíamos definido, ¿no es cierto? Que habíamos inventado, entre comillas. Esto es el vector desplazamiento. Entonces, otra relación importante es que la integral a través de una superficie cerrada del vector desplazamiento, del flujo la integral a través de una superficie cerrada del producto escalar de E por diferencial de S, que esto es el flujo, en definitiva, del vector desplazamiento a través de una superficie cerrada, es igual a la carga libre encerrada por esta superficie. ¿Sí? Entonces, una de las formas de expresar la ley de Gauss, entonces sería el flujo, pero no del campo eléctrico, sino el flujo del desplazamiento, del vector desplazamiento. A través de una superficie cerrada es igual a la carga libre encerrada por esa superficie. Esto es la ley de Gauss para dieléctricos. Se la puede expresar así, o si no, reemplazar el vector desplazamiento, era vector campo eléctrico por epsilon. Se puede sacar epsilon fuera de la integral y se lo pasa dividiendo. Y tenemos esta expresión, esta es bastante más parecida a la que conocíamos de la ley de Gauss. El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual
La carga encerrada, carga libre es esta, ¿sí? O sea, la carga de los conductores, digamos, dividido epsilon. En vez de ser dividido epsilon 0, como era la ley de Gauss, es dividido epsilon la permitividad del material, en este caso, como era la ley de Gauss para el aire o el vacío. Esta sería la ley de Gauss, pero para la presencia de dieléctricos. ¿Está? O sea, es la ley de Gauss generalizada. Con esta ley de Gauss y la otra fórmula que habíamos visto, que es la integral a través de una superficie cerrada de P por diferencial S es igual a menos Q de polarización, ¿sí? Estas son dos relaciones muy importantes que me permiten resolver la mayoría de los problemas de... Acá hay presencia de dieléctricos, ¿sí? Más allá de las relaciones que habíamos visto que hay entre susceptibilidad, constante dieléctrica, que en función de los datos que tengamos, podemos calcular alguna u otra en función de las anteriores. Bueno, y una última cosita, ahora sí, con esto terminamos. Vamos a ver las condiciones de contorno para el vector desplazamiento y el vector campo eléctrico. ¿A qué nos referimos con condiciones de contorno? A veces tenemos en contacto dos medios dieléctricos. Acá tenemos en contacto dos medios dieléctricos con permitividades distintas. Vamos a ver qué es lo que pasa primero con el campo eléctrico. Si tenemos un campo eléctrico, ¿sí?, cuya dirección es esta, cuando atraviesa la superficie de separación de estos dos medios, en esta superficie de separación puede o no haber carga, ¿sí? O se puede ser que yo tenga carga acá, en la superficie de separación o no. Es para el caso más general. Pongamos que existe carga. Pero lo que pasa es que cuando el campo eléctrico atraviesa la superficie de separación se desvía, ¿sí? O sea, si incide, por ejemplo, el campo eléctrico incide con este ángulo de incidencia, una vez que atraviesa la superficie de separación, tiene otro ángulo, ¿sí? Se desvía. Vamos a ver las relaciones que existen entonces entre los campos eléctricos. Para ello, tomamos una trayectoria cerrada, no es una integral de superficie esta, sino que es una integral de línea. La integral del campo eléctrico a través de una trayectoria cerrada, como el campo eléctrico es conservativo, las fuerzas eléctricas son conservativas, por lo tanto el campo también es conservativo, esa integral tiene que dar igual a 0. ¿Sí? O sea, si circulo, digamos, de una superficie, no una superficie, sino una trayectoria cerrada, la integral del campo eléctrico a través de esa trayectoria cerrada tiene que dar 0. Esta integral, a través de la trayectoria cerrada, la podemos dividir en integrales de línea. Ya está por terminar nuevamente, bueno, pero ya estamos terminando. Acá, con esto concluimos. Decíamos, esta integral a través de una trayectoria cerrada la dividimos en integrales de línea. Tomamos una trayectoria tal como esta, la dividimos en una integral de línea desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D y desde D hasta A. ¿Sí? La dividimos en 4 integrales de línea. Eso, como el campo eléctrico es conservativo, tiene que ser igual a 0, ¿sí? La suma de esas integrales. Como estamos tomando una trayectoria cualquiera, estos tramos, el AD y el BC, lo podemos hacer tan pequeños como nosotros querramos. Entonces, hacemos muy pequeño de tal manera que estas integrales, a lo largo de los tramos AD, esta de acá, y BC, esta de acá, tienden a 0. ¿Sí? Porque hacemos el diferencial de L muy, muy pequeño, entonces lo hacemos tender a 0. Me van a quedar nada más que estas integrales, ¿sí? A lo largo del tramo AB y a lo largo del tramo DC.
¿sí? La suma de esas integrales tiene que ser igual a 0. Hacemos pasaje de términos. Y bueno, acá tenemos producto del tipo escalar entre E y diferencial de L, ¿no es cierto? Tendríamos que ver en el caso del primer tramo, ¿no es cierto? La dirección de E es esta, la dirección del diferencial de L es esta. El producto escalar sería el módulo de E por el módulo del diferencial de L por el coseno del ángulo comprendido entre E y el diferencial de L. ¿Sí? Sería por el coseno de este ángulo alfa que tenemos ahí. ¿Sí? Pero en vez de expresarlo en función del coseno de ese ángulo, este ángulo que nosotros tenemos acá, este ángulo θ1, sería el ángulo complementario de alfa, ¿sí? Porque tendríamos que sería este ángulo entre alfa y θ, sumarían 90 grados. ¿Sí? Entonces, en vez de expresarlo en función del coseno de alfa, lo podemos poner como por el seno de θ. ¿Sí? Al producto escalar. Lo mismo pasa con el segundo campo. ¿Sí? Pero bueno, en este caso tenemos que podemos expresar en función de θ2 el ángulo que forma E y el diferencial de L en realidad es este ángulo de acá. ¿Sí? Ese ángulo alfa 2, podríamos decir, pero lo podemos expresar en función de θ2, en este caso son ángulos suplementarios, porque entre los dos suman, perdón, el ángulo entre el diferencial de L, es este el diferencial de L, y es este el ángulo del campo, ¿sí? En ese caso lo podemos expresar nuevamente en vez de en función del ángulo alfa, en función de θ2. ¿Sí? En este caso son ángulos suplementarios, alfa y θ2, entre ambos suman 180 grados. Entonces, el coseno de uno va a ser igual a menos el seno del otro. ¿Sí? En definitiva, esta expresión expresada en los productos vectoriales en función de lo que habíamos comentado, ¿no es cierto?, queda de esa manera. El campo eléctrico, el seno son iguales, se integra a lo largo de una longitud que es igual, por lo tanto los diferenciales de L esto van a dar como resultado las longitudes L, que se simplifican de un lado y del otro, y quedaría E1 por seno de θ1 igual a E2 por seno de θ2. E1 por seno de θ1 es la componente tangencial del campo, lo mismo que E2 por seno de θ2 es la componente tangencial del campo, o sea, lo vemos con este de acá abajo, E2 por seno de θ2 sería esta componente del campo, que es la componente tangencial a la superficie de separación. ¿Sí? Lo mismo acá, 1 por seno de θ1 me va a dar la componente tangencial del campo a la superficie de separación. Esto quiere decir que los que son iguales cuando el campo eléctrico atraviesa una superficie de separación son las componentes tangenciales. En la superficie de separación de dos medios dieléctricos, las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales. ¿Sí? Si hacemos lo mismo con el caso del vector de desplazamiento, ahora analizamos qué es lo que pasa, pero con el vector de desplazamiento aplicando Gauss, habíamos visto que Gauss aplicado la ley de Gauss extendida, digamos, para el caso del dieléctrico, decía que la integral a través de una superficie cerrada del vector de desplazamiento era igual a la carga libre, ¿cierto? Aplicamos ley de Gauss tomando una superficie gaussiana
tipo caja de pastilla como esta de acá, ¿sí? Acá también la altura de la pastilla gaussiana, como dice acá abajo, se puede tomar muy pequeña, haciéndola tender a cero, ¿sí? Por lo tanto, lo que es el flujo lateral, el flujo a través de la superficie lateral va a tender a cero. Esto va a tender a cero. ¿Sí? Y me va a quedar nada más que esta parte, que va a ser igual a la carga libre que yo pueda tener acá en la superficie de separación entre los dos materiales. Entonces, el producto escalar o sea, transformamos acá también la integral a través de una superficie cerrada, la transformamos en integrales de superficie, ya no superficie cerrada, sino en integrales de superficie. Una a través de la superficie 1, otra integral a través de la superficie 2 y otra integral a través de la superficie lateral. ¿Que dijimos esta? Tiende a 0. ¿Sí? Bueno, expresado en función de los ángulos θ1 y θ2, que son los ángulos de incidencia, en el caso del primer material, y el ángulo de salida, ¿sí?, del segundo material, esos productos vectoriales quedarían menos de 1 por coseno de θ1, ese análisis geométrico les dejo para que lo hagan ustedes, bueno, nos da el tiempo para hacerlo, en todo caso lo retomamos este tema en la próxima clase, y en el caso del flujo a través de la superficie 2, queda d2 por coseno de θ2, ¿sí? O sea, quedaría menos de 1 coseno de θ1 por diferencial de superficie, más de 2 coseno de θ2 por diferencial de superficie, igual a la carga libre que yo tenga en la superficie de separación. Carga libre que la puedo representar como densidad de superficial de carga libre por la superficie. Las superficies que estamos tomando serían la superficie de las tapas, la superficie acá de separación de la pastilla gaussiana, son todas iguales, ¿sí? D es constante en cada diferencial de superficie, se lo puede sacar fuera de la integral, ¿sí? Quedaría la integral del diferencial de superficie, acá quedaría superficie, acá también quedaría superficie, que se simplificaría con esta superficie de acá. ¿Sí? Entonces quedaría D2 coseno de θ2 menos D1 coseno de θ2, coseno de θ1, perdón, igual a sigma libre, por ejemplo, la superficie se simplifica, a sigma libre, ¿sí? Porque la superficie se simplifica. En definitiva, D2 por coseno de θ2 y D1 por coseno de θ1 son las componentes normales del vector desplazamiento, ¿sí? Porque sería por D1 por coseno